Tenemos un Dios de tres cabezas. Debatiendo el pensamiento del Dios de tres cabezas es totalmente falso. Falso. Y vamos a la escritura para darnos cuenta de que es algo totalmente falso, que nosotros adoramos a un Dios de tres cabezas. Ellos dicen lo que habla Pedro, dice que se bautice cada quien en el nombre de Jesús para el perdón de pecados. Y es ahí donde está el asunto terrible y tremendo, porque ellos, si alguien no es bautizado en el nombre de Jesús, ellos dicen que se pierde, se va para el infierno si muere, no es salvo, porque el bautismo en el nombre de Jesús, dicen ellos, es para el perdón de pecado, y obviamente si alguien muere sin ser perdonado por Dios, está en condenación. Sean todos bienvenidos a esta primera entrevista. ¿Quién los saluda? Este servidor, este hermano en Cristo, Carlos Colpa. El día de hoy tengo el honor de presentarles a un invitado especial, a un ministro importante de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, el pastor David Caro. Pastor, bienvenido a esta entrevista, pastor. Muchas gracias, hermano Carlos Colpas. De verdad que para mí es un privilegio estar aquí, y bienvenido también, claro que sí, se lo damos a todos sus seguidores que estarán viendo este primer video de esta entrevista. Así que son todos ustedes bienvenidos. El día de hoy vamos a tratar un tema importante, pastor, que ha venido generando controversia y ha venido generando múltiples opiniones dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y este tema es el tema de la doctrina, unicidad o trinidad. Es el tema en el día de hoy. A lo largo de toda la historia ha generado múltiples divisiones, múltiples controversias a muchas personas. Amén. Pastor, uno de los versículos que más utilizan los unicitarios para decir que Dios es uno solo y para decir que Jesús es el mismo Padre y también el Espíritu Santo es la cita de Marcos capítulo 12 versículo 29, que dice: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Qué comentario merece? Tremendo. Este es uno de los versículos más importantes para todos aquellos que creen en la unicidad. Es correcto. Es uno de los versículos que ellos más utilizan. Ahora, lo primero que hay que tener en cuenta es que aquí no vamos a contradecir la palabra. Lo que está escrito, escrito está, y eso es parte de las escrituras. Amén. A la que nosotros también creemos. Cuando el Señor dijo que el Señor uno es. Ahora, esta palabra hay que entenderla, hermano, porque la palabra ahí uno, cuando la Biblia dice ahí uno, el significado de la palabra uno, ahí en ese versículo, teniendo en cuenta el original, su concepto precisamente es uno, deseamos uno, de unidad. Pero no es un uno de número. No es un uno de número, repito, sino que en la palabra de donde sale el del original, conceptualiza un uno de seamos uno, unidos. Segundo, cuando el Señor da el primer mandamiento, Él lo da precisamente, ¿por qué? Porque Israel era un pueblo que siempre era llevado y seducido, porque los demás pueblos diferentes a Israel tenían sus propios dioses. Y una de las cosas de las que el Señor siempre les quiso guardar y conservar es precisamente de la idolatría. ¿Por qué? Porque el Señor obviamente es el único Dios que merece toda gloria. Amén. Y toda la alabanza, ¿verdad? Amén. Que sí? Entonces, cuando el Señor les habla de que Él es el único Dios, les está diciendo, todos aquellos dioses que adoran todos los pueblos paganos, precisamente, y valga la redundancia, son dioses paganos. El único Dios verdadero soy yo. Ahora, vamos a decir algo. Si los unicitarios saben, según ellos, saben que cuando uno invoca a Jehová, al Espíritu Santo o al mismo Señor Jesucristo, según el conocimiento o la convicción de ellos, aclaro, la convicción de ellos, saben que no nos estamos refiriendo a ningún Dios pagano, nos estamos refiriendo a Jehová, aquel que habló en el Antiguo Testamento, nos estamos refiriendo al mismo Jesucristo que fue enviado por el Padre según la Biblia, y nos estamos refiriendo al Espíritu Santo que quedó con la iglesia. No nos estamos en ningún momento refiriendo a un Dios pagano. Por lo tanto, sería un versículo que no contradice nuestra fe ni nuestra creencia,
ni nuestra convicción, porque el espíritu con que Dios les habló a su pueblo con este primer mandamiento era con la finalidad de que ellos no se fueran tras la idolatría. Ok, pastor. Eso quiere decir entonces, pastor, que en el cielo entonces habitan tres. Interesante pregunta. Interesante pregunta. En el cielo, la Biblia habla de que está el Padre, ¿sí? En el cielo se habla de que está Jesucristo a la diestra. Dice la Biblia. De hecho, lo podemos leer, está en la Biblia, en Apocalipsis, capítulo 5. Ahí dice algo interesante. Apocalipsis, último libro de la Biblia, capítulo 5. Mire lo que dice este hermoso capítulo. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir y desatar sus 7 sellos. Hablando obviamente de Jesucristo, ¿verdad? Por lo que dice el león de la tribu de Judá y la raíz de David, esto se refiere a Cristo Jesús. Y dice, y miré, fue testigo, y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie. Ojo a esto, estaba en pie, porque en el versículo 1 dice que vi de la mano derecha al que estaba sentado en el trono. Entonces estamos hablando de que en este mismo capítulo y en su contexto hay uno que está sentado en el trono. Y tendríamos que averiguar quién es el que está sentado en el trono, porque si en este trono está sentado Jesús, se contradice la Biblia cuando dice que ahora hay uno puesto en pie, y que ese que está puesto en pie, obviamente, y lo vamos a leer, tiene que ver con que es la raíz de David y es el león de la tribu de Judá. Por lo tanto, se puede deducir fácilmente que el que está puesto en pie es Jesucristo y que está a la derecha del que está sentado en el trono, que obviamente sabemos que se refiere a nuestro Padre Celestial. Porque mire lo que sigue diciendo. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Dios mío. Gloria al Señor. Por ejemplo, vamos a ponerlo así, no soy digno de imitarlo, pero para que la gente me pueda entender. Si este es el trono, alguien está sentado en el trono. Es correcto. Dice Juan, yo vi que en la mano derecha del que estaba sentado en el trono había un rollo, pero estaba sellado, nadie era digno de abrirlo, pero había una necesidad de que se abriera. Dice Juan, yo lloraba mucho porque no había nadie, pero un anciano se levantó y me dijo, sí, uno que fue inmolado, el león de la tribu, la raíz de David y el cordero como inmolado, él ha vencido y ahora tiene el poder para abrirlo. Y dice que ese que es Jesús estaba puesto en pie a la diestra, o sea, a la derecha del que estaba sentado en el trono. Por lo tanto, el que estaba de pie cogió de la mano del que estaba sentado. Ahí están hablando de 2 personas. De dos personas, claro. De 2 personas. Ahora, inclusive, más abajo, dice, vámonos al versículo, ya le digo, el versículo 12. Vamos al anterior, el 11, que dice, y miré y oí a la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero, Jesús, ¿no?, que fue inmolado, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Para los que no creen que Jesucristo no es Dios, aquí hay una prueba que es Dios, porque en el cielo, no en la tierra, es que esto es importante, pastor, porque inclusive hasta los testigos de Jehová dicen que Jesucristo no es Dios. Y cuando uno le dice, no, pero es que a la gente se le postraba y la adoraba, y ellos dicen, no, lo que pasa es que ese tipo de postración era era por la cultura de que cuando había una autoridad, un rey, la gente venía y le hacía la venia y se le postraba. Pero es que aquí no estamos hablando de la tierra, aquí estamos hablando del cielo. Y dice que una de las cosas que le daban todos los ancianos y todos los seres vivientes que estaban allí, era que le decían que a él pertenecía, además de sabiduría, poder, riqueza, la gloria. Y nosotros sabemos, yo le pregunto a un testigo de Jehová, ¿a quién le pertenece la gloria? Ellos me dicen,
a Dios. A Dios. Y a nadie más, cierto, les digo yo. Pero cuando lo llevo a este versículo, ahí se quedan callados. Se quedan callados, Porque pastor. ¿cómo me van a contradecir esto? Jesús en el cielo, a Jesús aquí se le da la gloria. Amén. Ahora, Jesús no era el que en este pasaje no era el que estaba sentado. Jesús era el que estaba puesto en pie y tomó de la mano derecha el que estaba sentado. Pero a este Jesús que estaba de pie se le estaba dando honra, alabanza y gloria. Y dice, y a todo lo que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono. Aleluya. Ay, Padre, sea la alabanza, la honra, ojo a esta palabrita, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Está hablando de eternidad, pasada y al futuro. Tanto el que está en el trono como el que estaba de pie. Dios mío, está claro. Recibió adoración un personaje, una persona, un ser divino que está en el trono, pero también el que estaba puesto en pie. En pie. Ahora, nosotros sabemos por aquí, por la escritura, que el que estaba puesto en pie es Jesús. Ahora, la interpretación es quién estaba puesto, quién estaba entonces sentado en el trono. Por supuesto, Jehová de los ejércitos. Por supuesto, claro. El Padre Celestial. Pastor, pero fíjese que de acuerdo a lo que usted está explicando, muchos unicitarios se han tomado el atrevimiento de decir que nosotros, hermano, tenemos un Dios de tres cabezas. Fíjese esto que están diciendo estas personas, que nosotros adoramos a un Dios de tres cabezas. Yo lamento cada vez que yo escucho esta frase. Lo lamento porque nosotros sabemos que el Dios al que nosotros adoramos es el mismo Dios de la Biblia que ellos adoran. Es que prácticamente la ofensa no es para uno, la ofensa es para ellos. Ahora, debatiendo el pensamiento del Dios de tres cabezas es totalmente falso. Y vamos a la escritura para darnos cuenta de que es algo totalmente falso, que nosotros adoramos a un Dios de tres cabezas. Que ellos, si alguien no es bautizado en el nombre de Jesús, ellos dicen que se pierde, se va para el infierno si muere, no es salvo, porque el bautismo en el nombre de Jesús, dicen ellos, es para el perdón de pecado, y obviamente si alguien muere sin ser perdonado por Dios, está en condenación. Porque inclusive, mire, la misma Biblia dice, ya le digo, en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 13, si quieres se lo leo a todos y los que están allí nos están viendo, dice la palabra, pero quiero que sepáis, dice el apóstol Pablo, que Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios, ojo, es la cabeza de Cristo. De Cristo. Gloria a Dios. Entonces, mira allí, mire lo que dice. No tenemos un Dios de tres cabezas, sino que hay un orden. Y dice que la mujer, o más bien el marido, es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza de la iglesia, pero también dice que sobre Cristo está el Padre. En un orden de gobierno. De jerarquía. De gobierno y jerarquía. Porque tenemos que tener muy claro es lo siguiente. Nosotros esperamos la segunda venida de Cristo. Y Cristo va a venir a gobernar. ¿Por qué el Señor Jesús va a venir a gobernar? Porque Él fue el que por lo que hizo en la cruz pudo restaurar todas las cosas, y así va a ser. Finalmente va a ser así. Por lo que Él hizo, entregar su vida, digámoslo así en cierta manera, se ganó el gobierno de la tierra. Porque lo habíamos perdido. Lo habíamos perdido. Fíjese que Cristo viene a la tierra a gobernar. La tierra no se va para el cielo, en ningún momento dice la Biblia. No dice. Esta tierra va a seguir existiendo, sino que van a haber cielo nuevo y tierra nueva, pero en el mismo espacio donde estamos ahora. Porque para eso vino Cristo. Cristo vino para recuperar todo, para restaurar todo, por medio de su muerte en la cruz. Entonces, si Cristo viene a la tierra, y Cristo es el que va a estar con nosotros, dice la Biblia, enseña la Biblia, Él va a estar aquí
y su resplandor. No necesitaremos la luz del día porque su gloria será nuestro resplandor. Entonces, si Cristo está aquí en la tierra, en el cielo, ¿quién queda? Padre. Gloria al Señor. Tremendo, pastor. Y fíjese que hay otra cita también, creo que es en una de las cartas de Juan, que dice que 3 son los que dan testimonio en el cielo, pastor. 3. Ahora, mire, lo que pasa es que, bueno, ellos tienen problemas y tienen, digamos, ciertas diferencias con nosotros con respecto a la Reina Valera del 1960. Ellos manejan su propia Biblia. Y yo sé que cuando uno les habla de ese versículo que me estás hablando, ellos enseguida dicen que ese versículo, según el estudio que ellos han hecho, no se encuentra en los manuscritos más antiguos. Y por lo tanto, no se puede uno aferrar a ese versículo para tratar de decir que son 3 los que dan testimonio, lo que están diciendo. Esa es la base que ellos toman. Eso es lo que la base. Entonces, siempre que uno tiene este tipo de situaciones con personas que tienen una creencia totalmente distinta, uno primero trata, obviamente, de aclarar lo que es posible debatir. Porque si ellos me dicen, obviamente, de que eso no está en los manuscritos más antiguos, entonces, obviamente, ellos se van a salir por esa tangente. Y bueno, vamos a debatir lo que ellos sí saben y consideran que sí está en la Biblia, que lo hemos leído aquí. Esto que le hemos leído aquí, ellos sí creen que está en la Biblia y está en la Biblia de ellos. Y estarían negando entonces la inspiración del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien ha inspirado la palabra. Lo inspiró a Moisés, inspiró a Jonás, inspiró a todos los profetas, inspiró a Pablo, inspiró a Mateo, a Juan y a Lucas a escribir lo que ellos escribieron. Ellos no escribieron algo por su propia inteligencia humana, fue el Espíritu Santo quien los llevó a ellos a escribir lo que escribieron. Pastor, y es que hay otro tema, otra cita bíblica que ellos toman para querer refutar la doctrina de la Trinidad. Y es cuando uno de los, Felipe, le dice a Jesús, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y aún no me conocen. Y esta cita la han venido tomando ellos también para refutar la doctrina de la Trinidad, pastor. Tremenda, es uno de los versículos también, de los principales que ellos utilizan, pero algo sucedió con la imagen de Dios. Desde el inicio de la creación el hombre peca y la imagen de Dios se empezó a desformar o a desfigurar, y el diablo en toda la historia ha venido en una escala, en ese sentido, lamentablemente, donde ha venido desdibujando la verdadera imagen de Dios. Por lo tanto, mucha gente no sabe dónde está Dios ni quién es Dios, porque la imagen verdadera de Dios ha sido desdibujada. Ahora, cuando Jesucristo viene, encontró que la mayoría de gente religiosa, fariseos, escribas, entre otros, ellos trataban de mostrar a Dios, pero con relación a su comportamiento, a su carácter, a su forma de andar y caminar, no estaban mostrando con su ejemplo la imagen verdadera del Dios invisible. Cuando Jesús empezó a caminar entre los hombres y empezó a conducirse como Él se condujo, con su manera de vivir, le estaba mostrando a la humanidad la verdadera imagen y el carácter verdadero de Dios, que desde el principio había sido desdibujado. Y ahora en Jesús podemos ver la verdadera imagen que estaba escondida de Dios por el pecado mismo de nosotros, la humanidad. Eso es lo que le quería decir y transmitir Jesús al Padre. Si tú quieres conocer al Padre, basta que me veas a mí, me veas cómo hablo, me veas cómo perdono, me veas cómo amo, me veas en cada una de las áreas que el Señor abundó. Abundó en misericordia, abundó en paz para con los hombres, abundó en sabiduría, era puro, se mantuvo puro, odiaba el mal, amaba la justicia, amaba la verdad. Y todo ese componente que habitaba en Cristo Jesús reflejaban a la imagen o al carácter de ese Dios invisible, que por ende no se podía manifestar directamente a la humanidad, porque la Biblia inclusive dice que no hay quien vea a Dios
y viva. No hay hombre que vea a Dios y viva. Y viva. Entonces Jesús es, ahora él lo dijo, el camino precisamente para llegar ahora a ese Padre del cual un día nos separamos desde el principio por el mismo pecado. Pastor, y fíjese que también se han generado diferentes controversias de acuerdo al verdadero bautismo. Jesús dijo a sus discípulos en Mateo 28, versículo 19, dice: por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero muchos universitarios también se han tomado el atrevimiento de refutar este mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, basándose en una cita en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, versículo 5, que dice: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Sí, y donde en ese pasaje ellos dicen lo que habla Pedro, dice que se bautice cada quien en el nombre de Jesús para el perdón de pecados. Y es ahí donde está el asunto terrible y tremendo, porque ellos, si alguien no es bautizado en el nombre de Jesús, ellos dicen que se pierde, se va para el infierno si muere, no es salvo, porque el bautismo en el nombre de Jesús, dicen ellos, es para el perdón de pecado, y obviamente si alguien muere sin ser perdonado por Dios, está en condenación. Parece tener sabiduría, parece tener, digamos, lógica, pero pues cuando la palabra del Señor nos habla del bautismo, hay que entender lo siguiente: el bautismo primero no salva a nadie, el bautismo no es para salvación. Cuando yo digo que alguien tiene que ser bautizado para ser salvo, ya estaríamos hablando que la salvación no es un regalo de Dios, porque ya yo estoy obrando y poniendo una obra sobre la cual depende, o por la cual depende mi salvación. Así es. Por lo tanto, ya no sería por fe, ni tampoco un don de Dios, ni un regalo, como la Biblia dice que es don de Dios, para que nadie se gloríe en la salvación. Cuando yo pongo el bautismo, ya es una obra. Ya es una obra. Claro. Entonces yo me bautizo y yo le reclamo a Dios que tengo que ser salvo, porque yo puse una parte para completar mi salvación. Así es. Y yo no tengo que completarla, sino porque la Biblia dice que eso es un regalo que yo recibo por fe. Por fe. Ahora, otro caso es el tema de la santificación, y es de la vida de pureza y que el Señor nos pide, y del caminar y abundar en las buenas obras. Ese, bueno, ya sería otro tema, pero aquí es que el bautismo en sí no salva a nadie. ¿Por qué? Porque es que el bautismo es un ritual de algo que ya pasó. Es algo representativo, importantísimo, pero que ya sucedió. Ya sucedió. Como el mundo, escúcheme bien, no puede ver lo espiritual, el Señor se diseñó lo del bautismo para los cristianos, para que el mundo, a través de ese bautismo, que representa un nuevo nacimiento en Cristo, representa, repito, un nuevo nacimiento en Cristo, el mundo sepa, el día que yo me bauticé, a partir de allí, para que el mundo sepa que ya yo no le pertenezco al mundo, porque a partir de ese momento pertenezco a Cristo. He muerto a un viejo hombre al sumergirme, y al salir de las aguas he resucitado también juntamente con Cristo para una vida nueva. Entonces, pero eso ¿cuándo ocurre? Cuando me bautizo. En ninguna manera. La gente creía, el apóstol Pedro, precisamente, de quienes ellos dicen que mandó a bautizar en el nombre de Jesús, el apóstol Pedro, en su primer mensaje, inclusive dice la Biblia que se convirtieron más de 3,000 personas. Esa gente creyó, y cuando creyó allí, nacieron de nuevo, allí por el poder del Espíritu Santo, que es el que nos regenera a una vida espiritual, a una vida en Dios, a una vida nueva. Esa gente, después de haber creído, nacido de nuevo, haber sido regenerado, aunque eso fue algo ahí casi simultáneo, bajaron a las aguas, porque con las aguas se representa lo que habían vivido cuando creyeron a través del mensaje que expuesto por el apóstol Pedro. Entonces yo soy salvo cuando nazco de nuevo, porque ese nacimiento de nuevo realmente es el que yo necesito para ser salvo. Ahora, Jesús, que me dice, ahora que ya tú naciste de nuevo, que ahora sí me sigues a mí, no te avergüenzas de mí, grita al mundo, a través del bautismo, ¿no? Claro. Dile al mundo
que naciste a una nueva vida, que ya no le perteneces al mundo, sino que ahora eres mío. Porque la Biblia también dice que el Señor nos anhela, el Espíritu del Señor nos anhela celosamente. ¿Por qué? Porque hemos hecho pacto con el Señor ahora. Así es. Y ahora ya no pertenecemos en este nuevo pacto que hemos hecho con el Señor. Dios nos adopta. Nos adopta y ya no somos del mundo. Salimos del mundo, el Señor nos saca del mundo a una vida nueva. Pero uno es salvo como el ladrón en la cruz. Ay, tremendo. El ladrón en la cruz, mira lo que le voy a decir, fue salvo a crédito. Cristo apenas estaba derramando la sangre. Tremendo. Y no tuvo tiempo de bautizarse. Y no tuvo tiempo para bajar y bautizarse. Porque es que finalmente lo que a ti te salva y a mí me salva es gracias a la sangre que Cristo derramó en la cruz. Señor. Cuando la sangre es aplicada sobre el corazón de cualquier persona, cualquier alma, cualquier vida, escúcheme, no hay condenación. No hay condenación. Porque ahora entonces estamos en Jesucristo o en Cristo. Ahora, eso quiere decir que el bautismo es menos importante en ninguna manera. Jesús dijo que el que se avergüenza de él aquí en la tierra, también él delante de su Padre se avergonzará. Y una de las maneras en que nosotros no nos avergonzamos del Señor es obedeciendo, porque hay que obedecer allí, porque es un mandato. Así es un mandato para el creyente, pero para el creyente, repito, para el creyente. Porque si el bautismo salvara, entonces yo me estoy bautizando sin ser creyente, para que apenas el Señor me salve. Y ese es el gran error que de pronto muchos de nosotros los pastores cometemos, porque le hacemos entender a la gente que estamos bautizando que justamente allí, en ese momento que se está bautizando, es que están siendo salvos. Ahora, sí se le puede decir, hay que dar los pecados, en un sentido figurado, porque el Señor lo dijo, que los pecados quedan en el profundo de la mar y que de ellos Él no se vuelve nunca se acuerda más, acordar nunca jamás. Y en cierta manera podemos decir, no, ahí se quedaron los pecados, pero no es porque se quedaron allí, sino porque fueron borrados por la sangre del Señor. Todo eso es figurativo, eso es figura. Eso es utilizando una de las herramientas de los recursos de la literatura. Están hablando en sentido figurado. Lo que quiere decir es, creíste que yo morí por ti, creíste que mi sangre te limpia de todo pecado, te arrepentiste, entraste a una vida nueva, no estás en condenación. Entonces ahora dile al mundo lo que pasó. ¿Cómo le decimos al mundo si el mundo no entiende lo espiritual? Así es. Representándolo. Es algo que se vea. A través del bautismo, que ellos sí pueden ver. Y como constatar de que nosotros en verdad cambiamos a una nueva vida. Aleluya, claro, porque de hecho eso es lo que le explicamos nosotros los pastores a toda gente que se va a bautizar, lo que significa el bautismo. Lo que significa. Es algo representativo de algo que ya tuvo que haber pasado en esa persona que se va a bautizar. Se va a bautizar, gloria al Señor. Eso quiere decir, pastor, que es verdaderamente necesario el arrepentimiento. Aleluya. Es que, hermano, mucha gente se bautiza y, como algunos dicen, se remoja. Por emociones también. Y no han sido perdonados por Dios. Entonces, si el bautismo en agua fuera para perdón de pecado, ¿qué le va a decir toda esta gente que piensa así? Cuando en el juicio va a haber mucha gente que, aunque fueron bautizadas con agua, no fueron salvos. Tremendo. Porque bajaron a las aguas sin un verdadero arrepentimiento, sin haber nacido de nuevo. Y es que hay que entender que el bautismo es lo que viene después de haber creído. No antes de haber creído. Y cuando yo creo, ya yo soy perdonado. Eso quiere decir entonces, pastor, que de pronto los bautizos de bebés quedan anulados entonces, porque los bebés no tienen nada de qué arrepentirse. Puede decirse que no tienen conocimiento de lo bueno ni de lo malo. Es necesario un arrepentimiento de corazón genuino y reconocer públicamente también a Cristo delante de los hombres, para que Él también pueda reconocernos entonces delante del Padre. Entonces, ese bautismo, después de nosotros recién nacidos, queda anulado entonces, pastor. Totalmente, porque de hecho el que se bautiza es porque cree. Y un niño no puede creer todavía. Es correcto. Por su etapa de inocencia. La Biblia dice que de niños es el reino de los cielos también. Entonces, quiere decir que estos bebés son inocentes. Totalmente. Y pueden entrar en el reino de los cielos.
Pastor, estos temas son interesantes. Muy buenos, muy buenos. Yo creo que vamos a tener que realizar otra entrevista, Pastor, porque Señor, nos queda un poco tiempo, ¿cierto que sí? Entonces, estamos invitando a todos ustedes que nos están viendo en el día de hoy a que compartan este video, a que compartan este podcast, que compartan esta entrevista para que muchas personas puedan ser edificadas a través de esto. Pastor, muchas gracias por estar aquí en esta entrevista. Las cámaras son todas suyas para que extienda la invitación a las personas, a su congregación también, para que nos deje sus redes sociales. Muchas gracias. Bueno, saludándolo a todos ustedes, de verdad que me siento muy privilegiado de poder compartir sobre estos temas que tienen que ver con la fe de mucha gente. Si alguno obviamente quiere seguirme a través de las redes sociales, me puede buscar aquí por Facebook en la página La Fe que Vence al Mundo. Repito, La Fe que Vence al Mundo. Esa es la página allí donde me puede encontrar, y también en YouTube, La Fe que Vence al Mundo, o Pastor David Caro Oficial en YouTube. Gracias por estar aquí atento a esta entrevista maravillosa que yo sé que ha sido de mucha edificación para tu vida. Nos vemos en otra ocasión. Dios te bendiga.